Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Sinergia BTR. La semana pasada estuvo nuestro amigo Pavel compartiendo un poco de la oración. Si no lo han escuchado, escúchenlo, está muy bueno. Aquí los esperamos. Pero si ya lo hicieron, bienvenidos. Seguimos tomando medidas ante toda esta situación, pero no los vamos a abandonar. Vamos a estar semana tras semana con ustedes para llenarlos de ánimo y que siga usándonos Dios como sus herramientas para levantarles un poco el ánimo y llenarlos de fe. Va, chavos, entonces comenzamos con esto. No sé qué día estén escuchando este podcast, pero probablemente cuando lo escuchen, estemos en la segunda, tercera semana de la cuarentena. Y precisamente de esto quiero hablar, de Dios en tiempos de cuarentena. Ahora, antes de meternos dentro de la Biblia y hablar teológicamente de la cuarentena, quiero que nos metamos un poco en los términos científicos y en la etimología de esto. Para empezar, ¿qué es la cuarentena? La cuarentena es una medida que se usa para limitar la propagación o contener una enfermedad. Y esto se hace a partir de aislar a una persona enferma o a un posible enfermo durante un lapso de 40 días o menos para poder notar señales o síntomas. Ahora, ¿de dónde proviene el término cuarentena? Proviene del término italiano 40 giorni, que en español quiere decir 40 días. ¿Por qué se popularizó este término? Este término lo utilizaban en Italia, en Venecia, durante la época de la peste negra. Durante esta época, cada vez que llegaba un barco a Venecia y en ese barco había una persona con un síntoma de peste negra, no dejaban que ningún tripulante del barco pisara tierra hasta pasar 40 días y ya no hubiera síntomas de ningún tipo sobre la peste negra. Recuerden que la peste negra fue una de las peores enfermedades en la historia de la humanidad. No estoy seguro si ha sido de las que más ha ocasionado muertes en la historia de la humanidad, pero estoy seguro que está dentro de las top 3. Y de verdad, pues no se compara, yo creo, a lo que hoy en día vivimos. Pero bueno, vamos a entrar un poco ya dentro de la Biblia. Y el término de 40 días, que significa 40 giorni en italiano, no sé si lo diga bien, pero el término 40, yo desde hace mucho noté que el 40 se repite muchísimas veces en la Biblia. De verdad es un número que se repite tantas veces y no voy a meterme yo a conspiraciones, no quiero calcular el día de los últimos tiempos, pero sí quiero hacer notar las veces que se toma el 40 directamente en la Biblia. Ahora vamos a empezar con una de las primeras veces que se menciona y es durante la vida de Noé. Yo creo que han escuchado la historia de Noé y que construye un arca. Ahora, ¿cómo es que sucede todo esto del diluvio? Dios, tal cual, se arrepiente de haber creado la humanidad. Ese es un tema muy aparte, pero se arrepiente. Y él, pues prácticamente quiere acabar con la maldad que hay en el mundo. ¿Y cómo acabas con la maldad? Pues acabando con la humanidad. Pero antes de hacer eso, Dios ve gracia en un hombre. En ese hombre llamado Noé. Ve que es un hombre bueno, un hombre respetable, un hombre que hace tener confianza otra vez en la humanidad. Entonces, Dios ve gracia en él y le manda a hacer cosas Dios a Noé. Y Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Ahora, ¿dónde está el número 40? Que cuando Noé construye el arca y ya hace todo lo que Dios le mandó, llovió durante 40 días y 40 noches. Pero es muy importante saber que volver a hacer notar lo que hizo Noé. Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Durante 40 días nosotros vamos a estar tal vez no viendo llover,
no vamos a ver cómo se inundan las calles, pero vamos a ver cómo se inunda bueno, no vemos cómo se inunda de agua las calles, pero vamos a ver cómo se inunda el miedo, cómo atrapa el miedo a las personas, a la desesperación. Y Dios nos va a mandar a hacer cosas que tal vez no nos agraden. Tal vez Dios nos va a mandar durante estos 40 días ir a hablar con la persona, tal vez con un familiar que vivimos junto a él en la misma casa, que hagamos paces con ese familiar. Nos va a mandar a terminar tal vez la tesis que tenemos que hacer, que no hemos terminado. Nos va a mandar a disculpar o a empezar a iniciar cosas que no hemos iniciado. Nos va a mandar a hacer cosas, o incluso si tenemos poca comida, Dios nos va a mandar a compartir eso poco que tenemos con otras personas que no van a tenerlo. Dios nos va a mandar a hacer cosas. Pero ¿saben qué pasó al final? De que Dios vio gracia en Noé y no hizo todo lo que Dios le mandó, pues Noé sobrevivió al diluvio. Durante esos 40 días y 40 noches que no imagino una lluvia tan fuerte para que inunde el planeta entero, pues yo creo que en algún momento pudo haber habido temor en el interior de Noé, y Noé no tuvo miedo, porque confiaba en Dios y porque hizo todo lo que Dios le mandó. Hagamos todo lo que Dios nos mande en estos días. Ahora, otro momento en el que se nota el 40 en la Biblia pasa durante la guerra entre Israel y el pueblo de los filisteos. Ahora, dentro de esos filisteos había un guerrero fuerte y grande que sobresalía dentro de todos ellos. Yo creo que conocen esta historia. Ese guerrero se llamaba Goliat. Ok, pues durante 40 días Goliat estuvo insultando al pueblo de Israel, a todos los israelitas, a todo el ejército de Israel, al rey, a sus generales, a los guerreros que estaban ahí de Israel. Este sujeto estuvo durante 40 días insultándolos. Ahora no sé cómo puedas insultar a un israelita, no tengo idea, pero pues estuvo aquí 40 días, muele y muele, 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 diciéndole al pueblo de Israel cosas. ¿Y qué causaban ellos? Temor. Hasta que llegó un pequeño joven a entregar una comida para sus hermanos, y este joven escuchó los insultos de este hombre y, y se molestó y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? O sea, ¿cómo se atreve a insultar al pueblo de Dios? Y ustedes conocen la historia. ¿Qué pasó? Que este pequeño pastor de ovejas que se atrevió a no impactarse con los insultos de este hombre, se atrevió a pararse enfrente de él y terminó asesinándolo y terminó convirtiéndose en un gran héroe. Y bla, 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 ustedes conocen la historia. Este pequeño hombre se llama David. ¿Y a qué voy con esto? También durante 40 días vamos a estar escuchando noticias difíciles. Las hemos estado escuchando todos estos días. De hecho, desde antes las hemos escuchado. Este 2020 ha sido un poco difícil. Empezamos escuchando que prácticamente comenzaba la Tercera Guerra Mundial. Y hoy estamos en cuarentena por una enfermedad. Pero que las noticias, que las cosas que estemos escuchando no nos derriben, no nos hagan tener temor. Que no haya temor en nuestro corazón para enfrentarlo. Ahora, no los llamo a que salgan de sus casas y digan: no, pues la enfermedad no me va a hacer nada. No, los llamo a que no tengan temor, a que enfrentemos esto con valor, que sepamos que vamos a salir adelante, y no solo eso, vamos a salir victoriosos. Que de verdad vamos a hablar en tiempo futuro vamos a hablar de esta enfermedad como algo que superamos todos unidos, sin temor. Ahora, yo estoy seguro que David, cuando vio a Goliat, sabía que había un riesgo. Era un hombre grande, fuerte, que con un golpe podía acabar con su vida de David. Pero también David sabía que hay un Dios todopoderoso que todo lo puede. Entonces a eso los llamo. Sabemos que hay una enfermedad muy difícil. Sabemos que hay que tener cuidado en hacer ciertas cosas.
Pero también sabemos que tenemos un Dios que si las noticias son horribles, que si escuchamos más noticias, su amor, su poder y todo lo que Él tiene para nosotros es aún más grande. Entonces, de verdad, no tengamos temor. No tengamos temor, no seamos cobardes. Si escuchamos malas noticias, busquemos escuchar también. Es importante estar informados, es importante que nos mantengamos al tanto de lo que pasa en el mundo y sobre todo en nuestro país. Pero cada vez que hay un poco de temor, busquemos refugiarnos en la palabra de Dios para que no haya temor, para que confiemos más en Dios, para que podamos salir victoriosos como aquel pastor de ovejas que se convirtió en toda una leyenda. Vale, ahora quiero leer, es el único versículo que les voy a leer, Mateo 6:25. Yo sé que hay preocupación en ciertas cosas, pero vamos a leer Mateo 6:25. Estas son palabras de Jesús y vamos a leerlo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo. No nos afanemos. No tenemos que trabajar duro, pero no nos preocupemos de verdad, porque de esto vamos a salir adelante. Yo sé que vamos a salir adelante, chicos. Ahí les doy otra historia con el 40 en la Biblia. Resulta que Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud egipcio. Y no solo los libera, sino les tiene un lugar mejor. Pero tienen que pasar por un desierto. Tienen que pasar por un desierto donde ese camino les va a tomar llegar 40 días. Ahora, al menos nosotros hoy tenemos la posibilidad de ir al supermercado, de ir al mercado de la esquina o tal vez cruzar la calle y está ahí la tienda de abarrotes para un poco de comida. Pero ese pueblo no, salió apresuradamente de donde estaban siendo esclavos. Ahora son esclavos, no tienen muchas cosas que llevarse. Y cuando salen de este lugar, ellos no tenían que preocuparse por qué comer o por qué beber, porque literalmente les caía del cielo todo. Tenían hambre, les caía del cielo la comida. Tenían sed, de una roca salía agua. La ropa no se les desgastaba. Por las necesidades físicas no tenían de qué preocuparse. Pero lo que ellos no cuidaron, de lo que ellos se dejaron de preocupar, es de cuidar su corazón, de cuidar su espíritu, de cuidar su alma y no lo cuidaron. Entonces cuando ellos no lo cuidan, empezaron a tener dudas, empezaron a no tener confianza en Dios, a pesar de que ellos lo veían físicamente. Ahora, yo estoy seguro que si, bueno, no estoy tan seguro, pero sé que mucha gente hoy en día, si cayera pan del cielo cada día, no se preocuparía y dijera, bueno, pues vamos a hacer cuarentena. Pero ellos la tuvieron más fácil y tuvieron miedo. Yo sé que es muy, muy difícil a veces no preocuparse porque pues tal vez no tenemos para este día comer, pero al final Dios provee. De verdad, chicos, Dios provee. Tengan confianza. Porque ese pueblo, a pesar de que no la tuvo, les caía y no pasaron hambre. Tanto que hasta se dieron el lujo de pedir otra cosa. Se hartaron de comer eso. Pero ahí estuvo su error porque convirtieron 40 días en 40 años. Entonces tengamos confianza para no alargar más esto. Sigamos especificaciones. Sigamos lo que nos dicen nuestras autoridades. Mantengámonos lavándonos las manos. No convirtamos esto en más tiempo. No hagamos esto de 40 días aún más. Entonces, de verdad, no se preocupen porque Dios les va a proveer. Y ahora viene la historia más importante de 40 en la Biblia.
y esta tiene que ver con Jesús. Yo creo que ya se la imaginaban. El Espíritu Santo lleva a Jesús a pasar 40 días en el desierto. Durante estos 40 días Dios ayuna, tenía hambre, tenía sed, y estoy seguro que no sabe dormir muy rico en un desierto. Pues Jesús pasó de todo en el desierto, y no solamente fue físicamente, sino también fue espiritualmente. Estuvo siendo atacado vez tras vez tras vez, así como Goliat atacaba con insultos, pues el diablo atacaba a Jesús, y así nos atacan muchas veces. Si no es con comentarios que nos puedan causar temor, con fake news, a veces es nuestra misma cabeza que nos empieza a maquinar y a pensar cosas que no son debidas y que nos empiezan a traer temor. Pero Jesús no, Jesús sabía en quién confiaba, quién era su padre y lo que él tenía que hacer. Ahora, ¿saben qué fue lo más impactante de todo esto? Que Jesús salió victorioso de ese desierto. No pecó, confió y salió adelante de este desierto. Pues después de salir de este desierto, comenzó su ministerio, comenzó a hacer el trabajo que él fue mandado a hacer a esta tierra. ¿Y qué quiero decir con esto, chicos? Hay que aprovechar estos 40 días. No dejemos que esa vocecita que nos puede estar hablando nos haga caer en tentación. No dejemos que durante estos 40 días caigamos en tentación y la promesa, el propósito que podemos hacer no se haga por no poder soportar estos 40 días. Aprovechemos estos 40 días para que al terminar iniciemos cosas. Ustedes pueden empezar a detallar los proyectos que tienen pensado, tienen tiempo. Pueden hablar con sus familiares que nunca hablan. ¿Se acuerdan de esa viejita que no le han marcado por teléfono, que no la escuchan? Marquen. Apagamos un poco el celular. Yo sé que yo también lo uso mucho y a veces lucho con dejarlo, pero hay que empezar a dejarlo, hay que empezar a escuchar a la gente. Están estudiando, dejaron de estudiar y no han terminado su tesis, hagan su tesis. Tienen algún proyecto ahí atorado que quieran hacer y no han podido hacerlo, detállenlo, tenemos tiempo, hay que empezar esos proyectos. Estudien inglés en línea, pero que estos días no sean en vano. Que cuando les pregunten qué hiciste durante la cuarentena, que puedas decir, pues aprendí un poco más mi inglés, leí el libro que no pude haber leído durante mucho tiempo, inicié el proyecto que quería iniciar, y no que nuestra respuesta sea, pues me aventé todas las temporadas de La Casa de Papel. Entonces hay que aprovechar estos tiempos, chicos, de verdad. Todas las cosas para los que aman a Dios son de bendición, son para bien. Y esto se los aseguro, este tiempo va a ser para bien. La iglesia va a crecer. Nosotros vamos a crecer, la familia en Dios va a crecer estos días. Que sea un lugar que de verdad pueda cobijar y abrazar a más gente. Así como un día nos abrazaron a nosotros abracemos a los que ahora lleguen. Pues vale, chicos, hay muchos ejemplos más de 40 en la Biblia. Isaac se casó a los 40 años. Jesús se le apareció a los apóstoles durante 40 días. Hay muchísimos más. Entonces, de verdad, chicos, léanlo. Refúgiense en la palabra, refúgiense en Dios. Y de verdad van a ver que este tiempo va a ser de bendición. Espero que en algunos días digan, la cuarentena, cuando inicié esto. Vale, chicos, entonces sé que Dios está con ustedes. De verdad les mando un abrazo con sana distancia. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana. Bye.